Con todas dos, bienvenido a otra sesión de nuestro seminario no generado. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a Herbert Díaz. Voy a dar un poco de su historia a lo largo de su trayectoria académica. Herbert hizo su pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2020 y 2024. En 2023 trabajó con Sergio Rica en simulación numérica de modelos físicos y también empezó su magíster en el 2024 y durante esa trayectoria trabajó con Dardo Gianoche, sí, en teoría de información cuántica y computación cuántica. Y bueno, Herbert está interesado y le llaman, bueno, su trabajo se centra en física matemática, computación clásica y cuántica y sistemas cuánticos caóticos y abiertos. Entonces, le dejo Herbert y disfrutemos de su charla. Pues, muchas gracias Andrés, por la introducción. Bueno, el día de hoy les voy a comentar como un trabajo de simulación numérica, de acuerdo que hice en mi pregrado. Más concretamente, como dijeron antes, en el 2023, antes de que me transitara el cambio de la información cuántica. ¿Ya? Pero acá les voy a presentar lo que correspondería a un análisis numérico, ¿cierto? De la ecuación de Schrödinger no lineal en una dimensión, o sea, perdón, en un entorno de dos dimensiones. ¿Ya? Y bueno, entonces, creo que, no, creo que tienes que hacer clic en, sí, ahí, y no, a ver, haz clic ahí. Ah, ya, súper. Entonces, bueno, la charla generalmente se hacen iguales. Voy a partir con una breve motivación y una formulación variacional. Luego vamos a ver las singularidades topológicas y las soluciones nuevas que surgen al considerar este tipo de ecuaciones no lineales. Y luego vamos a ver cómo implementamos esto numéricamente en el flujo, ¿ya? O sea, en las cavidades que nosotros vamos a presentar. ¿Ok? Bueno, entonces, primero que nada me gustaría como introducir el problema, ¿de acuerdo? Que nosotros vamos a estudiar lo que vendría siendo la ecuación de Schrödinger no lineal, ¿ya? Que para los que no saben, la ecuación de Schrödinger en general viene dado por este estilo de alta. Viene asociado la parte asociada temporal, ¿cierto? Luego tenemos la parte de la energía cinética, que siempre va a ser como asociado a un gradiente cuadrado, ¿cierto? Y luego uno tiene un término asociado al potencial multiplicado por nuestro campo psi. Que el campo psi es el que nos va a definir cuál vendría siendo el sistema físico o el estado físico que nosotros vamos a estar considerando. ¿Ya? Como estamos trabajando en mecánica cuántica, generalmente este estado psi pertenece a un espacio de Hilbert. ¿Ya? Que el espacio de Hilbert, como ya saben, es un producto vectorial dotado de un producto interno y que es completo. ¿Ya? Bueno, y ahora, se le llama la ecuación de Schrödinger no lineal debido a este término que se encuentra acá, ¿de acuerdo? Que como pueden ver, aquí nosotros tenemos nuestra parte cinética, ¿de acuerdo? De la energía cinética, pueden imaginarlo como la partícula, que mientras más velocidad tenga, más energía cinética va a tener, ¿ya? Y luego tiene una parte que es asociada al potencial, ¿ya? Esa es la parte que es no lineal y más concretamente es no lineal debido a que tiene como el módulo cuadrado de este campo asociado, ¿ya? Y bueno, ¿por qué es tan importante esta ecuación en la física contemporánea? Y es porque aparecen muchos sistemas físicos que aparentemente no son comunes, ¿de acuerdo? Aparecen condensados Bose-Einstein, aparecen en óptica no lineal, aparecen fenómenos de superconductividad, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy va a ser sobre el, va a ser el caso del superfluido, ¿de acuerdo? Entonces, también como para hacer como una reintroducción de esto, dentro de la naturaleza existen dos tipos de partículas, ¿ya? La primera de partículas correspondería a los fermiones, que los fermiones respetan el principio de explosión de Pauli, ¿ya? Y es por eso que, no sé, por ejemplo, cuando uno hace química, ¿cierto? Uno sabe que los electrones no pueden ocupar el mismo espacio, ¿cierto? O no pueden tener los mismos lugares, ¿ya? Quizás pueden estar en el mismo espacio, pero tengan propiedades distintas, como por ejemplo el spin o la carga eléctrica. En cambio, los bosones no siguen el principio de expresión de Pauli.
¿ok? Y debido a esto, los bosones pueden estar en el mismo estado al mismo tiempo y en el mismo punto del espacio, ¿ya? Y solamente como para que tengan como un poquito de intuición, los bosones suelen ser como partículas que median las fuerzas entre la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, el bosón asociado correspondería al fotón, a la partícula de luz, ¿ya? Y eso tiene sentido porque si uno como coloca dos láseres, ¿de acuerdo? Los dos láseres pueden existir en el mismo punto del espacio, ¿ya? Y no hay ningún problema. No con la materia, porque la materia, si uno intenta que esté en el mismo espacio, no se va a poder, ¿ya? Y bueno, esto tiene varias consecuencias, ¿cierto? De que las partículas puedan ingresar, ¿cierto? O que estén en el mismo estado fundamental, ¿de acuerdo? Y más concretamente es que son capaces de generar un nuevo estado de la materia. ¿Ya? Generalmente a nosotros siempre nos presentan que está el estado líquido, el estado gaseoso, el estado sólido, ¿cierto? Pero también hay más estados de la materia. ¿Ya? Uno de esos estados nuevos correspondería al condensado de 12 Einstein, ¿de acuerdo? Que es cuando uno tiene bosones y estos bosones les baja la temperatura, cosa que disminuye la energía total del sistema, ¿ya? Y al disminuir la energía total del sistema, estos van a colapsar a el mismo estado, ¿de acuerdo? Y generalmente cuando se considera partículas de este tipo, cuando son partículas como núcleos, ¿de acuerdo? Es posible tener fenómenos de superconductividad y superfluidez, ¿ya? Entonces, aquí quiero mostrar un video, ¿cierto? Que está online, parece. O sea, creo que estaba acá, en el YouTube. Sí. Eso, y si puedes, adelántalo como casi al final. Un poquito más atrás. Ahí, sí. Entonces, lo que estamos viendo acá sería un experimento que se realizó en los años 60, no, en los años 80, perdón, que ellos consideran un gas, ¿cierto?, de helio, que lo importante del helio es que al tener sus electrones de valencia completos, se comporta como un bosón, a pesar de ser materia fermión, ¿ya? ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que cuando, al bajar de la temperatura, tengamos un superfluido. Y este superfluido tiene la característica de que no tiene viscosidad ni roces entre sí, ¿ya? Y bueno, aquí pueden ver de que, así sí, un poquito para atrás, un poquito más para atrás, un poquito más, ahí sí. Y aquí pueden ver que ellos tienen el helio de superfluido contenido en un vaso de vidrio. Y pueden ver que empieza a filtrar cuando se alcanza el punto de superfluidez. Y eso es porque al no tener roce, es capaz de filtrar entre las cristales del vidrio y traspasar sin ningún tipo de fricción, ¿ya? Entonces, es un fenómeno bastante interesante y con varias aplicaciones en lo que vendría siendo metrología cuántica, principalmente. Y eso, ahora sí, volvamos al... Eso. Ahí. No. Ese tipo de líquidos existen en la naturaleza. Sí, eso es un video real, pero ¿en qué parte? Ah, como la naturaleza de la naturaleza. Buena pregunta. Tengo entendido que en algunos cúmulos, de galaxias, es posible encontrar materia de ese estilo, como superfluidos. Pero en el espacio cuando la temperatura es muy, muy, muy baja. Y en el espacio, pero aquí en la Tierra no. Naturalmente no, no. Somos capaces de generarlo en condiciones de laboratorio, pero, pero en la naturaleza creo que es difícil. No, 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 no. Ok. Ah, sí, y si tienen dudas, en verdad, pregúntenme nomás de los centavos. Súper. Entonces, ahora vamos a ver matemáticamente cómo se formula esta ecuación, ¿cierto? O la estructura variacional que nosotros vamos a considerar, ¿de acuerdo? Y generalmente uno siempre cuando quiere analizar sistemas físicos, uno considera lo que se le llama la acción, ¿ya? Que al momento de minimizarla nos va a dar cómo va a evolucionar el sistema, ¿ya?
En este caso, nosotros tenemos la acción, ¿de acuerdo? Que, bueno, matemáticamente se puede ver como funcional, en función de nuestro estado psi, ¿ok? Nuestro estado de la partícula psi, ¿ok? Y además también depende del conjugado de nuestro campo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que se define, ¿cierto? También, ahí me faltó anotarlo, de que psi se define en una región omega, donde omega pertenece a cierta región de R2, cruz R, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos el espacio y tenemos el tiempo. ¿Ya? Entonces necesitamos la función tanto del espacio como del tiempo, y esto, al estar trabajando en un espacio de Hilbert, más concretamente un espacio de Hilbert complejo, va a mapear a los números complejos esta función. ¿Ya? Y esta función de onda nos va a dictar, ¿cierto?, cómo va a estar evolucionando y cuál va a ser la probabilidad de que nuestro sistema cuántico aparezca en un lado o esté en un lado. ¿Ya? Más concretamente, la probabilidad viene asociado al módulo cuadrado de nuestra función de onda. ¿No? Súper. Entonces, si nosotros consideramos la acción, ¿cierto?, que vendría siendo un funcional de estas dos variables, y nosotros minimizamos la acción con respecto a nuestro campo conjugado, ¿cierto? Nuestro sistema va a querer tender a ir al espacio más chiquito, o sea, va a querer tender a ir al equilibrio. ¿Ya? Y cuando nosotros minimizamos, ¿cierto? Vamos a igualar a cero, y de ahí van a salir las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de esta acción. ¿Ok? Que al momento de resolverlas nos va a dar la siguiente ecuación diferencial, que es la ecuación de Schrödinger no lineal. ¿De acuerdo? También es interesante esto porque a partir meramente de teoría de campo medio, que es como una teoría semiclásica, que es cuando la gente intentaba empezar a entender la cuántica con fenómenos clásicos, pudo obtener esta ecuación de manera clásica, ¿ya? O sea, semiclásica. ¿Ya? Bueno, y matemáticamente siempre este tipo de sistemas, ¿cierto?, se les suele llamar hamiltonianos, ¿ya? Y las propiedades interesantes que tienen los sistemas hamiltonianos es que son capaces de conservar la probabilidad y la energía, ¿ya? También matemáticamente algo muy interesante es que todo sistema hamiltoniano se puede escribir como una forma simpléctica, ¿de acuerdo? Donde adquiere esa forma que se encuentra acá, ¿ya? Súper. Entonces, ya pasando a otro tema, este tipo de, o sea, esta ecuación cumple con ciertas simetrías, ¿ya? Y, bueno, hace mucho tiempo atrás, Eno Meder, una matemática que hizo bastantes trabajos pioneros tanto en física como en matemática, estableció de que si es que había una simetría asociada en un sistema físico, entonces iba a estar asociado a una cantidad conservada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa, no sé, en física del colegio, cuando nosotros tenemos simetría translacional, entonces ahí decimos que el momentum del sistema se conserva. ¿Ya? O lo mismo con los planetas, que nosotros estamos en un sistema solar que está girando alrededor del Sol, y como no hay fuerzas actuando sobre ellos, el momentum angular en particular se conserva. ¿Ya? Y eso es debido a que también hay una simetría de rotación. ¿Ok? Más concretamente, esta acción tiene varias simetrías conservadas. La primera es sobre la fase global, ¿de acuerdo? Y esto se conserva debido a que físicamente lo que a nosotros nos importa es la probabilidad. ¿Ya? Y como vemos, la probabilidad corresponde al módulo del valor absoluto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cualquier fase global relativa que nosotros le asociemos a nuestro campo va a tener asociada la conservación de la probabilidad, ¿ya? En este caso, la probabilidad juega la función de la masa de nuestra partícula, ¿ya? Porque pueden pensar que, no sé, tenemos nuestro electrón que está completamente deslocalizado en el espacio, pero si nosotros sumamos cada una de las contribuciones de la probabilidad, siempre vamos a obtener que podremos encontrar el electrón con una probabilidad de 100%. ¿Ya? Luego también existe una simetría translacional, ¿de acuerdo? Temporal. Es decir, que lo que sucede en un espacio del tiempo también va a suceder en un espacio t más delta algo, ¿de acuerdo? Y eso va a tener asociado una energía, perdón, va a tener asociada la cantidad conservada de energía. ¿Ya?
Y más particularmente, nosotros nos vamos a concentrar en esta simetría de acá, ¿de acuerdo? En el bus galileano, que es cuando nuestro sistema físico es invariante frente a traslaciones de nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Cosa que tiene sentido, porque si yo dejo caer esto de acá en este marco de referencia, o dejo caer en este marco de referencia, va a caer exactamente de la misma forma. ¿Ya? Y bueno, a partir de esto uno puede construir, ¿cierto?, lo que correspondería a las corrientes conservadas de Mendeley, ¿de acuerdo? Y más concretamente, lo que se conserva acá es el tensor de momentum-energía que viene dado por toda esa expresión que se encuentra acá. Es un poco fea, pero lo que importa es que hace que se conserven nuestras cantidades que habíamos hablado acá. ¿Ya? Súper. Y ahora aquí hacía como una pequeña acotación, ¿cierto?, de que existen los sistemas que, a pesar de que sean dispersivos, son conservadores. ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos vamos a estar concentrando acá. Y también existen los gradientes, ¿cierto?, o los flujos o los potenciales que no son conservadores, como por ejemplo los termodinámicos. ¿Ya? Que uno no puede volver atrás del tiempo, ¿cierto? Si es que tengo un vaso de agua y yo le pongo un colorante, ¿cierto? Si yo dejo que eso evolucione, va a completamente dispersarse, pero no voy a poder ir atrás en el tiempo para poder volver a tener como una botella con el vaso de agua. ¿Ya? Es difuso en ese caso. ¿Ok? Y bueno, también toda esta literatura de cálculo variacional está bastante fundamentada en lo que sería como Bethel, Bresis y Helens. ¿Ok? Y lo que hicieron como Ginsburg y Landau fue como traducir esta teoría de variaciones al contexto físico, de una manera fenomenal. ¿Ya? Súper. Ahora vamos a ver como un poquito de las soluciones como nuevas que surgen al considerar el sistema de forma cuántica, y son las soluciones tipo Gortz, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros habíamos dicho que cumplía con todas estas simetrías, ¿verdad? Entonces, como nosotros habíamos dicho de que nuestro campo sí es un campo complejo, ¿cierto? Nosotros lo podemos descomponer en la forma polar, ¿cierto? Donde tenemos el radio de la amplitud de nuestro número complejo multiplicado por la fase asociada, ¿ya? Ahora, si es que nosotros tomamos la ecuación que habíamos considerado antes de la ecuación de Schrödinger no lineal, ¿de acuerdo? Déjenme. ¿Cierto? Y aplicamos esa forma de escribir nuestro campo ¿sí? Nosotros vamos a obtener las siguientes ecuaciones de movimiento. O sea, perdón, las siguientes ecuaciones separando en parte real y en parte imaginaria. ¿Ya? Una vez que nosotros separamos en la parte real y la parte imaginaria, nos va a quedar en función de la fase, ¿cierto? Y la amplitud de nuestro campo. ¿Ok? Esto va a generar de que si desarrollamos un poquitito e imponemos de que la velocidad viene dada por la divergencia, ¿cierto?, de nuestras fases, ¿de acuerdo? Cosa que es una asunción bastante como física, que si hay diferencias en nuestra función phi, nosotros vamos a tener cambios de velocidad y cambios de torque. ¿Ya? Nosotros vamos a llegar a que las soluciones posibles o admisibles son de un fluido que no es viscoso, que es compresible e irrotacional, debido a que sabemos que el rotor de una divergencia es igual a C. ¿Ya? Esto va a generar como un pequeño, o sea, no disclaimer, como una pequeña condición en nuestro sistema, debido a que nuestra función sí está bien evaluada físicamente, tiene que ser univálida, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo te interpretas el rotacional ahí en el fluido? ¿cómo? ¿Cómo es la interpretación del rotacional con respecto al fluido? En este caso es un poco más abstracto, y es debido a que el rotacional asociado en este caso está asociado a la fase del número complejo del campo. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos como imagina que tenemos como una grilla, ¿cierto? En donde le asignamos a cada puesto un número complejo, ¿ya? Que este número complejo tiene como cierta fase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo que este sector tiene como la misma fase, ¿cierto?
es decir, el mismo argumento del número complejo, ¿cierto? Aquí no vamos a tener cierta divergencia, ¿cierto? Va a ser igual a cero. Y el cómo se ve si es que nosotros tuviésemos divergencia es que están desfasados nuestros números. ¿De acuerdo? Va a estar como girando o rotando. Pero eso es meramente por la información que tiene nuestro campo. Físicamente no tiene tanto sentido en un inicio, pero voy a ir hablando un poquito más. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que, al tema del flujo que nosotros estamos tratando, este flujo, o sea, podemos nosotros definir lo que vendría siendo la circularidad, ¿de acuerdo? Que es cuántas veces gira nuestro campo para que sea, o cuántas veces está como siendo univaluado. ¿Ya? Y esto surge debido a que, uy, no, no está bien. Y esto debido a que, como habíamos dicho, de que nuestra velocidad era el gradiente de nuestra fase, ¿cierto? Nosotros podríamos aplicar teorema de Stokes y simplemente nos queda 2pi por la cantidad D, que la cantidad D correspondería al, a la forma de que no esté degenerado nuestro campo psi. ¿Ya? Y es porque tiene que estar univalente. Y eso debido, bueno, y el D en particular, siempre va a tener la forma de m por 2pi con n perteneciente a los números enteros. ¿Ya? Cosa de mantener la univalidad de nuestro campo. ¿Ya? Eso va a generar que para ciertos puntos nosotros tengamos bastantes soluciones admisibles. ¿Ya? En particular, que nuestro campo sí, o que nuestra amplitud del campo valga igual a cero. ¿Ya? Y eso debido a que cualquier solución cuando el campo es igual a cero es admisible, debido a que no tiene fase social. ¿Ya? Y aquí nosotros decimos que la variable D es un variante homotópico del sistema, ¿ya? O un invariante topológico. ¿Okay? Y bueno, también un poquito de literatura, que, o sea, un poquito de lo que dice la literatura es que la energía que requiere generar estos vórtices escala con el radio que tienen, ¿okay? Con el logaritmo del radio, multiplicado por el número del grado que tiene nuestro vórtice. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo generar un vórtice que gira a una velocidad 1 que un vórtice que gira a velocidad 4. ¿Ya? Uno requeriría más energía. ¿Ya? Y bueno, aquí está ya como esquematizado, ¿cierto? Lo que vendría siendo la situación física. Nosotros tenemos una grilla de 2 dimensiones, ¿ok? Y nosotros tenemos un flujo bueno, y estamos inmersos en un superfluido, y al medio hay un obstáculo, ¿ya? Este obstáculo va a actuar como, por ejemplo, cuando uno está en el mar, ¿cierto? Y uno coloca un poste, y este poste va a generar que al momento de chocar el mar consigo mismo, que genere turbulencia. ¿Ya? Y bueno, allí no sé si acá podemos como pasar al video. O sea, al PDF. O sea, es ahí. Entonces, ahí. Entonces, allí vemos que tenemos representado, ¿cierto? En nuestro escala de colores, ¿cierto? La probabilidad de nuestro superfluido. Y en negro representaría como que no hay probabilidad de que de que hubiese un superfluido. Y aquí lo que vemos es que tenemos como nuestro obstáculo, ¿cierto? Y ese obstáculo está viajando a través de este superfluido. Ya pueden ver como cuando uno revuelve el T, ¿cierto? Y empieza a hacer así. Ya, eso es lo que está pasando físicamente. Y aquí vemos que se empiezan a formar ciertas soluciones de tipo vórtice, ¿ok? Donde en el centro, ¿cierto? Tiene una amplitud igual a cero, pero a lo largo alrededor de ellos, se van generando de pares, ¿ya? Y esto debido a que inicialmente nuestro sistema tiene una circularidad total igual a cero. ¿Ya? Entonces, si tenemos una circularidad total igual a cero, y se generan vórtices tipo circular más uno, también se genera un tipo vórtice circular menos uno. ¿Ya? Estos vórtices generalmente siempre se generan de a pares. ¿Ya? Y no sé si se puede como
pasar a la siguiente slide. Es- Y aquí nosotros estamos viendo un gráfico del argumento de nuestro campo en función de nuestro dominio. ¿Ya? Y aquí pueden ver precisamente donde se generaban los vórtices antes, ¿cierto? Que hay un salto de rango, ¿cierto? Pasamos de menos pi hacia pi. Y eso es debido a que los vórtices están girando en sentido contrario, ¿ya? Conservando así la circularidad total de nuestro sistema. ¿Ya? No sé si se puede ver eso. Y bueno, aquí es como otra situación física, pero con una velocidad muchísimo mayor. ¿Ya? Y aquí vemos que se forman muchísimo más vórtices y se tiene que se alcanza un régimen bastante turbulento. ¿De acuerdo? Todo esto es modelado, ¿cierto? Sí. Eso es la parte experimental. Ahora, y en la parte de las ecuaciones, ¿cómo tú sabes que estos vórtices están de pares? ¿Cómo lo interpretas ahí en la ecuación? O ¿En qué sentido? en el sentido, digamos, aquí experimental, dices que Ujú. están los vórtices de pares, pero en el contexto matemático, ¿cómo interpretas eso, que esos vórtices sí pueden estar sí o sí de pares? Es porque nuestra variable D, ¿cierto? La circularidad, es un invariante topológico de eso. Es algo que no puede cambiar a no ser que tú cambies la forma estructural no de la topología del problema, sino que de la topología del espacio de fase. ¿Ya? El espacio de fase es como donde vive nuestro estado psi. ¿Ya? Entonces, a pesar de que uno pueda como modelarlo, cambiar la velocidad, por ejemplo, siempre se va a cumplir ¿cómo se llama esto? Que nuestro sistema va a conservar esa cantidad topológica. ¿Ya? Es como este análogo cuando uno tiene como una casa, ¿eso? Y esa casa es como, bueno, isomórfica, holomórfica a una broma. Y eso porque la cantidad de agujeros, por ejemplo, en ese caso, es una cantidad topológica conservada. ¿Ya? Ahí pasa lo mismo. Uno puede formar el sistema, pero siempre se tiene que conservar, en este caso, que la circularidad es constante. ¿Ya? Y es meramente por exigir que la probabilidad sea, o sea, exigir que el campo sea muy grande. Súper. Entonces, no sé si se puede pasar. ¿Cómo? Bueno. Súper. Súper. Entonces, ya cuando nosotros como imponemos este tipo de problemas, al momento de programarlo, nosotros tenemos que también imponer nuestras invarianzas transaccionales, ¿ya? Y las invarianzas que nosotros queremos conservar. En este caso, después de realizar como la traslación liliana, ¿cierto? Que es básicamente que nuestro campo, psi, que depende el espacio y el tiempo, nosotros le hacemos una transformada tal que tenemos un nuevo set de coordenadas, R' y T', que coincide con que es una fase global, que es el producto interno entre P sub R menos un cuarto de CR cuadrado, creo, multiplicado por el campo inicial. ¿Ya? Voy a cambiar. ¿De acuerdo? Y como habíamos dicho antes, debido a la invarianza U1 que tiene nuestra función de campo, entonces todo este factor de acá va a ser solamente una fase global. ¿Ya? Y la solución o sea, y si sabíamos que antes esto era solución, entonces R' con T' también va a ser solución. ¿Ya? Esto es como ver el sistema físico, pero de un marco de referencia que se está moviendo. En este caso sería ver el marco de referencia del obstáculo que estamos considerando. ¿Ya? Y bueno, también una forma bueno, y eso va a hacer eso va a generar que en nuestra ecuación de Schrödinger no lineal aparezca otro término que sea lineal, que se encuentra acá. ¿De acuerdo?
que va a estar asociado a la velocidad con la que se mueve nuestro marco de referencia. ¿Ok? Y bueno, aquí ya, esto ya es como de físico teórico, pero hacemos que todo tenga unidades de 1, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a considerar meramente en el régimen dispersivo, ¿ya? Cuando nosotros estamos considerando velocidades del sonido de nuestro superfluido, ¿ya? Eso ya es como algo físico, pero no importa mucho. Y bueno, aquí el obstáculo, cómo se modela, es de esta forma de acá, ¿de acuerdo? Y los que han visto como transformaciones conformes dentro del espacio complejo, cuando se ve que uno puede el plano complejo transformarlo o mapearlo, por ejemplo, la parte superior real hacia una figura geométrica arbitraria, ¿cierto? Y esto es lo que se consigue cuando uno hace ese tipo de transformaciones conformes, ¿ya? Bueno, y por último, la fuerza asociada, la fuerza asociada del objeto o la fuerza que va a sentir el obstáculo, debido a que se están generando vórtices, va a estar dada por esta expresión de acá. Que pueden ver, va a ser simplemente integrar sobre el borde de nuestro obstáculo, ¿cierto? Las componentes de nuestro tensor de momento de energía. ¿Ya? Y eso debido a que el momento de los vórtices generar al generarse, ¿cierto? Van a llevar consigo mismo un arrastre. ¿Ya? Y ese arrastre se va a sentir el obstáculo. Súper. Y bueno, aquí ya está un poquito más detallado lo que mencionaba. Y es que cuando uno toma la solución que es homogénea, ¿de acuerdo? Y uno hace pequeñas perturbaciones a través de simplemente linearizar, sale de la expresión de Bogoliubov, perdón, esta expresión dispersiva, ¿ya? Que pueden ver es altamente no lineal, ¿cierto? Pero cuando nosotros la linealizamos, volvemos al régimen dispersivo, que se sabe que es un régimen donde se conserva la energía y todas las cantidades que habíamos hablado, ¿ya? Súper. Entonces, aquí ya hay como un poquito de, bueno, cuando se habla de, bueno, cuando se introdujo esto del superflujo, hubo bastante como discusión en la comunidad científica, debido a que en 1752, cuando recién la física estaba empezando, D'Alembert había propuesto o había hipotizado de que si es que uno tenía un flujo de potencial que era estacionario, incomprensible, irrotacional alrededor del cuerpo, eso iba a significar que no iba a tener arrastre, ¿cierto? Pero en este caso nosotros vemos que a pesar de que se cumplen todas estas condiciones, sí se tiene una fuerza de arrastre que no es nula, ¿ya? Y también me faltó mencionar de que para ciertas velocidades no se forman las fuerzas, pero a ciertas velocidades sí se llegan a generar los. ¿Ok? Eh, sí, eso. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar como los métodos numéricos que utilizamos, ¿de acuerdo? Que principalmente fueron dos. Inicialmente yo había empezado con lo que era el método de Craig-Nicholson, que era un método de diferencias finitas a través del espacio y del tiempo, para poder conservar, ¿cierto?, las condiciones de borde y las condiciones de conservación de energía y de masa, ¿ya? Porque muchas veces, debido a que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con números decimales, ¿cierto? La computadora llega hasta un cierto margen de precisión, ¿verdad? Y pasa que en algunos algoritmos, cuando estos márgenes de precisión no se alcanzan, eh, la simulación numérica puede que algorítmicamente esté correcta, pero nuestros resultados no estén dando un resultado físico, ¿de acuerdo? Y bueno, también otro método que utilizamos fue utilizar el Spectrum de Strand, que es algo que estamos explorando ahora mismo, que básicamente todo nuestro sistema, pasarlo al espacio de Fourier, debido a que hay una parte que es lineal, ¿cierto? O sea, que es lineal en el espacio de Fourier, multiplicamos, hacemos matrices, y luego la parte que no es lineal la trabajamos por separado, ¿ya? Y hacemos una especie de troterización en el punto de desenvolverse. ¿Cuál sería como la tolerancia para decir que realmente sí se cumple en la parte física a la hora de utilizar dicho, digamos, crack, ¿no? Pues, Depende mucho de cuántos bits de precisión nosotros le demos a nuestra computadora. Porque al momento de programar,
el cómo se codifican los números que son decimales, uno lo hace con los bits. Ajá. Y ya por defecto el computador, por ejemplo, utiliza 16 bits. Entonces, generalmente cuando uno llega a números como de 10 a la menos 16, ahí uno decimos ya, esto es error de computadora o error de número. ¿De acuerdo? Pero también uno puede, a mano, como decir en la computadora, bueno, quiero que usen más memoria y que no usen 16 bits, sino que usen 32 bits. Y ahí uno pasa de 10 a la menos 16 a 10 a la menos 32, por ejemplo. Ok, pero ahí, ¿cómo harías para trabajar con los 32 bits? ¿Declaras ya un espacio de memoria más grande? Sí, o sea, en Python uno puede hacerlo. En Python yo lo hago, o sea, por tener experiencia, uno simplemente declara como cuánta memoria le quiere asignar a cada número total. Si uno lo quiere con 16, entonces, ah, ok. Sí, 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 sí. Eso está como ya automatizado. ¿De acuerdo? Súper. Y bueno, los resultados clásicos fueron los siguientes. En un inicio, nosotros exploramos el régimen de velocidad a la que se movía este disco o este objeto. ¿Ya? Y bueno, vemos que para cierto régimen no existe la nucleación de vórtices, es decir, no existe, no se logra el régimen de que se generen los vórtices, y a medida que nosotros aumentamos la velocidad de nuestro sistema, vemos que el objeto va a sufrir más fuerza. ¿Ya? Y precisamente este gráfico que se encuentra acá, la pendiente que va a sufrir nuestro objeto al momento de integrar sobre todo ¿cómo se llama esto? Sobre el contorno de nuestro dominio, vamos a llegar a una expresión para el valor crítico de la velocidad crítica, ¿ya? Donde se puede producir vórtice y no se puede producir. ¿Ok? Y bueno, aquí solamente exploramos como un disco, pero nosotros quisimos ir un poquitito más allá y es como, ¿qué pasa si es que consideramos otras geometrías u otras formas de analizar nuestro problema? ¿Ya? U otras condiciones de Borja que tenga, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a pasar con que en verdad sí depende del dominio, pero no de una forma tan como arbitraria, ¿ya? Sino que se cumplen unas leyes de escalamiento. ¿Ok? Y esto debido a que el arranque, ¿cierto?, depende de la forma geométrica que tenga nuestro objeto. Cosa que es obvio cuando uno ve como, por ejemplo, aviones, ¿cierto? Que tienen cierta forma debido a que es la que minimiza la turbulencia y eso hace que... ¿Cierto? Entonces, ahí está matemáticamente derivado de que en verdad depende de la geometría. Y aquí nosotros jugamos con la parametrización de la superelipse, ¿ya? Que en el fondo consideramos como parámetros A y B y las potencias de estas P's para poder generar nuestro dominio, ¿ya? Y bueno, aquí en realidad jugamos con todas estas geometrías, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que se cumple o sea, podemos volver a tener nuestro caso cuando A es igual a B y nuestro P sería cuadrático, ¿cierto? Volvemos a tener la circunferencia, pero también podemos armar cuadrados, ¿cierto? Cuando tenemos P infinito, podemos armar rombos, podemos armar cigarros, ¿cierto? Podemos armar como triángulos, ¿cierto? También podemos armar patrones de interferencia, ¿cierto? Como las slits, ¿ok? Y vamos a explorar cómo se van como cambiando o cambiando la nucleación de los vórtices. Y no sé si se puede como ver lo que te hace ahora de
Ahí está. Súper. Y bueno, entonces, leyendo la literatura, eh, se había predicho de que este tipo de, ¿cómo se llama? De flujos incompresibles alrededor de una elipse arbitraria va a tener esta forma que se encuentra acá, ¿cierto? Donde nosotros tenemos una velocidad inicial, ¿cierto? Y las próximas, o sea, perdón, y la velocidad que va a estar asociada o que se va a venir va a estar definida por el área transversal de nuestro objeto, ¿ya? Por el área como, con el que está como chocando, ¿ok? Y bueno, y el criterio es que cuando se cumple que esto es constante, entonces nosotros tenemos nucleación de vórtice, ¿ya? Eh, bueno, la verdad es que lo probamos para todas estas configuraciones, para un cigarro que está paralelo, un cigarro que está así, un disco, ¿cierto? El cuadrado, un rombo con un pentagrama. Y bueno, podemos observar de que el criterio máximo, ¿cierto? O sea, primero que para algunos casos que ya conocíamos, como por ejemplo el disco, volvíamos a obtener que la velocidad crítica era 0,3, ¿cierto? Pero a medida que cambiábamos la geometría, oscilaba entre 0,1 y 0, o sea, 0,17 y 0,135, ¿cierto? Pero cuando nosotros multiplicábamos, ¿cierto?, por este factor de 1 más b sobre 2 b sobre a, como que normalizábamos de alguna forma el valor máximo que tenía la velocidad crítica para generar los... ¿ya? Y bueno, gráficamente se puede ver así. Yo creo que se ve muchísimo más claro de que cualquier configuración que siga esta curva o que caiga en esta curva va a presentar la nucleación de vórtices en el superfluido, ¿ya? Y esta figura como que todavía también la estamos como discutiendo. No sabemos qué significa aún, pero estamos en ese proceso. Ya, porque debería que ser todos constantes, todos deberían que caer como en la misma línea. Pero vemos que no se está apreciando eso, pero en cambio acá sí. Entonces, es algo particular. Entonces, la idea de esto es como intentar conseguir una ley universal de donde se consigue la nucleación de los vórtices, ¿ya? Dependiente de la geometría y de la velocidad que tenga nuestro objeto, ¿ya? Y bueno, ya por último, acá está como lo que había recalcado antes, y es que cuando nosotros tenemos como pics, ¿cierto? Consideramos figuras que tengan como ciertos recuadros, no se aprecia tanto acá, pero van a generar muchísimos más vórtices que figuras que son completamente suaves, ¿ya? Y bueno, ya por último, como que aquí hicimos como unos gráficos de la velocidad crítica, o sea, perdón, de la fuerza que siente el objeto en función de la velocidad crítica que tenga nuestro fluido, ¿ya? Y bueno, vemos que en un inicio para todas las figuras se ve como bastante disperso, ¿cierto? Como que no hay ninguna correlación o ninguna tendencia en la geometría de las figuras, pero al momento de normalizarlo, ¿cierto? Por la sección transversal en la que está pasando nuestro superfluido, sí se está apreciando como una cierta convergencia. Entonces, esto es algo que todavía no hemos visto en la literatura aún. Queremos ver qué significa y ver si es que así se llega a tener como una ley de nucleación para el caso de 2D. ¿Ya? Que sería muy interesante porque sería como un análogo a cuando uno trabaja en teoría del caos. Y en la teoría del caos uno tiene lo que vendría siendo la universalidad del caos, que a pesar de sistemas físicos que sean bastante distintos, pueden presentar mismas condiciones caóticas si es que uno deja esperar un tiempo suficientemente largo, ¿no? Y eso. Bueno, y acá tenemos como mayor resolución, ¿cierto? Cómo se ve la diferencia de los vórtices. Y que bueno, aquí están los pares de vórtices para el ala, ¿cierto? Y aquí está para ¿cómo se llama? Para el disco. Pero cuando consideramos ciertos recuadros que sean como bastantes como no smooths, se generan bastante turbulencia en nuestro sistema, ¿ya? Incluso también como que el ángulo de incidencia también va a afectar la nucleación de oro. Porque vemos que en esta slide, cuando está completamente paralelo, sí, paralelo, no se genera tanta turbulencia, pero cuando está ya un poquito inclinado, sí es capaz de generarse una turbulencia, ¿ya?
Es muy similar al caso de el ala del avión, pero en este caso es un superfluido, no es un fluido normal. Y eso. Entonces, estas son las conclusiones, pero por no dar el tiempo, muchísimas gracias. ¿Y tienen preguntas que le quiera hacer a Jesús? Yo tenía una pregunta, pero bueno, de la parte matemática principalmente. Entiendo que todas estas soluciones e incluso las simulaciones se hacen en base a la ecuación de Schrödinger no lineal que nos mostraste al inicio. Ajá. Esta ecuación admite distintos tipos de soluciones, ¿no? Y una solución particular son estas soluciones de tipo vórtice. Sí. ¿Existe una forma de caracterizar estas soluciones? Es decir, ¿son quizás las soluciones que tienen menos energía o algo así, matemáticamente? Sí. ¿O cómo aparecen? Cuando uno considera eso, hay que decir. Sí, sí, sí. Cuando uno considera este funcional inicial, esta de acá, ya. Cuando uno considera la acción, ¿cierto? Uno tiene dos términos asociados cuando trabaja con el sistema hamiltoniano. ¿Ya? Uno te va a penalizar, ¿cierto? Cuando más se mueve nuestro sistema, y otro te va a penalizar como qué tan concentrado está, ¿ya? Al momento de minimizar, ¿cierto? Las soluciones tipo vórtice nacen a partir de que son capaces de minimizar esta acción, ¿cierto? Pero tienen la particularidad de que nacen a partir ¿cómo se llama esto acá? De imponer de que el flujo sea irrotacional. Ya. Y sí, no sé cuál. Entonces, al final, o sea, uno parte de esta ecuación con sí, pero luego la reescribes en un sistema en términos del ρ y la velocidad. O sea, uno escribe el campo psi en su forma polar, porque el campo psi es un campo complejo. ¿No? Y al momento de escribir el campo complejo, uno tiene que permiso. Uno tiene que tanto la fase de nuestro campo depende del espacio y del tiempo, y también nuestra amplitud, nuestra amplitud ρ también depende del espacio y del tiempo. Ya. Entonces, al momento de la ecuación de Schrödinger no lineal, aplicarle los operadores de gradiente, los operadores de temporales, ¿cierto? Va acorde de lo que nosotros estamos trabajando a sacarnos como la derivada para abajo, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a tener condiciones para nuestro campo en función de la amplitud y la fase. Ahora lo reescribes entonces como un sistema, debería quedar. Ujú. Ya. Imponiendo esa condición, la condición de que no exista, de que sea irrotacional el flujo. Claro. O sea, esto nace a partir de masajear esta ecuación de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, es algo que viene directo de la ecuación, no es algo que nosotros impongamos. ¿Ya? Y claro, y como nosotros habíamos definido que la velocidad se definía como el cambio de fase de nuestro sistema, entonces sale como gratis que es irrotacional. La parte donde usted toma ese G igual a 1, ¿Cómo? cuando usted tomó en la parte, creo que fue la velocidad, Ajá, cuando usted tomó, creo que era G igual a 1, usted lo tomó. sí, en esta parte. Computacionalmente usted Acá. pudo variar ese G y pudo sacar algunas conclusiones que ¿Este no G? necesariamente, sí, el G era así, ¿Este de acá? sí, No. no, ¿qué falla? ¿O qué, por qué no le, por qué con 1? ¿De dónde sacaron ese G igual a 1? Sí, eso es porque, buena pregunta. Eso es porque el G en la ecuación original, bueno, no está escrita acá, déjenme escribirla
Eh, y que cuando uno tiene la ecuación de Schrödinger no lineal, en verdad esto se ve como el factor G partido en 2, el módulo cuadrado de sí por epsilon. Bien. Y en verdad, en física lo que existe es como un teorema, o sea, no es teorema, pero es que hay un H barra, y hay una H barra, y que también hay como otra H barra. Y es que siempre en los sistemas físicos uno puede considerar tres como variables libres. ¿De acuerdo? En este caso, físicamente lo que está representando nuestro G correspondería a la fuerza de interacción entre las partículas de nuestro superfluido. ¿Ya? Y es porque está siendo multiplicado a la probabilidad de que nuestra partícula esté en cierta parte con el mismo campo. Entonces, lo puedes leer como una self-interaction. ¿Ya? Entonces, si es que nuestra interacción es muy chica, ¿cierto? Esto básicamente se reduce a una partícula libre. ¿Ya? Cuando nosotros sabemos que G sea bastante grande, ahí se llega a un régimen que es más de, ¿cómo se llama esto? A un régimen más acoplado, más denso, que es muy similar a lo que sucede como en interacciones como nucleares, que las interacciones nucleares están como muy fuertemente acopladas. ¿Ya? Y debido a que están muy fuertemente acopladas, representa otro sistema físico y la ecuación es otro régimen. ¿Ya? Y bueno, uno siempre puede como, de hecho es algo que nos critican mucho los teóricos, uno siempre puede decir como tres variables libres, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los químicos utilizan unidades atómicas, ¿cierto? Y eso es cuando hacen que la masa del electrón con la constante de Coulomb y otra variable más sean iguales. Los de relatividad utilizan que h barra y la velocidad de la luz y otras variables y la masa del sistema también se igualan. En este caso, nosotros como estamos considerando el régimen de dispersión, ¿cierto? Nosotros podemos considerar como variable libre la velocidad del sonido. Que la velocidad del sonido va a venir asociada, ¿cierto?, a la raíz cuadrada de la constante de la copla con la densidad inicial que tiene nuestro sistema. ¿Ya? Y como esos son parámetros libres que nosotros podemos elegir, los seríamos igualados. Sí. Eso que, Y en la parte del sistema, tú estabas trabajando, digamos, tú estabas hablando de un sistema del cual estabas tratando de entender todos estos movimientos, como por ejemplo eh, la caída libre de movimiento parabólico. Usualmente uno, tomando la gravedad constante, es una parábola, ¿sí? Pero realmente si uno no toma la gravedad constante, ya el movimiento no es una parábola, ya cambia. Entonces me llama la atención el tema de, bajo ciertos factores, cambia, ¿no? La manera como de percibir el... claro, la física, sí. Sí, sí, de aproximarse. Sí, eso siempre, bueno, es algo que me gusta siempre recalcar, de que la física siempre hace como un modelo, nunca hace como la realidad de verdad, de verdad, de verdad, sino que es como nuestra forma de intentar entender bien la naturaleza. Es así, depende de las escalas. En este caso también es una asunción que se hace, pero que igual es válida, y es porque cuando nosotros estamos trabajando con superfluidos o superconductividad, uno siempre está a bajas temperaturas. Y al estar a bajas temperaturas, uno está en un régimen de bajas energías. No son como, por ejemplo, los electrones del CERN, que están como a una velocidad bastante alta, y hay regímenes de altas energías. Aquí nosotros podemos hacer esta asunción, de que nosotros vamos a ver solamente el régimen acústico, ya porque estamos a bajas energías. Digamos, cosas que nosotros podemos hablar en el coffee, todo está invitado al coffee en el. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.